Señor Jesús, gracias Padre por tu preciosa palabra, por tu promesa de estar entre los que te amamos y nos reunimos para conocerte más, estudiando la Biblia. Porque ello es nuestra oración y respondes. Porque pedimos, Padre, que tengas el control de nuestra mente y corazón en este tiempo. Queremos salir bendecidos y edificados. Guarda este grupo, Dios, bendícelo, tú sabes qué hacer en él. Pues te pedimos todo para gloria tuya, por tu nombre. Amén. Bueno, si hay algo que está pasando ahorita, la gente en general, ya lo he dicho antes, pero parece que hay que repetirlo tantas veces como sea necesario. Como decía Pedro, aunque les vuelva a decir las cosas que ya ustedes saben, se las tengo que repetir. Pero la enajenación en la que está el mundo ahorita, tú oyes jueces, políticos, religiosos, hombres comunes, y tú ves que sus mentes están más que saturadas del control del diablo. Los jóvenes sobre todo. Porque es un ataque de años y años y años a través de los sistemas que finalmente llegaron en un momento, como la televisión, el cine, la radio, la música. La música ha existido siempre, pero en este momento de comunicación y de aparatos tan impresionantes como los que hoy usamos todos, ¿sí? Computadoras, celulares, aparatos de sonido en la casa, en fin, todo esto ha venido trabajando para estar influyendo la mente de los hombres desde hace ya años. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia avanzó a pasos agigantados. Durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron aviones y armas y cosas que jamás se habían hecho. En la primera fue como un prototipo, los tanques, las ametralladoras, los rifles y bombas y todo. Pero ya después en la Segunda Guerra Mundial se perfeccionaron. Y acabando la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se puso a decir, ¿sabes qué? Aguas, a mí no me van a invadir mi país o mi nación. Y empezaron a hacer lo que todo el mundo sabe. Todas las naciones ya están llenas de armas. Creo que la única nación, bueno, no todas, porque hay algunos que no tienen ni para resorteras, no tienen ni para comer, ¿sí? Y hay algunas que pacíficamente, como Costa Rica, que no tiene ejército, ¿sí? Van a tener que tenerlo pronto porque el narcotráfico está de miedo. Entonces, cuando la mente está tan influida, muchos cristianos no se dan cuenta que están siendo obligados a pensar de otra manera, ¿sí? Están siendo obligados a pensar como muchos, incluso el diablo se ha metido ha entrado en el trabajo cristiano y está dominando el corazón cristiano, la mente cristiana, a través de muchas cosas y muchas torpezas. Y la gente en sí, en general, está siendo muy dominada, muy dominada la gente, porque ya su mente, por eso esos chicos, los chicos que matan, o sea, sí supieron de estos individuos que mataron a quién sabe cuántas personas ahí en la Roma. ¿La Roma fue? En la Narvarte. Bueno, allí, en esa parte, el tipo, ¿sabes cómo agarraron a uno de ellos? Le mandó un mensaje a su novia de lo que había hecho. Nada más. No matamos y robamos y esto y lo otro. Digo, se quiso sentir héroe ante ella. Ahora, ¿cómo será la novia, verdad? Para andar con él, ha de haber dicho, ¡ay, mi héroe! ¿No? Y después que lo agarraron, ¡ay, ya no es mi héroe! ¿Sí? Porque ¿qué tal si la agarran a ella? En fin, mira, te voy a decir,
Dios le dio al hombre libertad de elección, pero eso no significa que el hombre no sepa discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? El hecho de que yo tenga libertad para decidir qué quiero hacer no me faculta para saber que al drogarme, al robar, al matar, yo esté haciendo lo que quiero, ¿sí? Bueno, si lo haces porque quieres, pero por ahí hay algo que te va a hacer entender que tú estás mal. Y eso lo dice tu conciencia. La conciencia de todos nos habla, nos avisa. Pero cuando leemos la Biblia, desde el principio leemos que Dios le dijo al hombre y a la mujer que habría una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Desde el principio, Dios, apenas el hombre acababa de caer en su pecado, y el hombre fue advertido sobre lo que vendría. Si está hablando de una simiente satánica, usando como un símbolo la serpiente, ¿sí?, igual está diciendo que la mujer que no tiene simiente, hablando de un nacimiento virginal, tendría un hijo que destrozaría a esa serpiente, a esa simiente de la serpiente, ¿no? Entonces dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente entre tu simiente y la simiente suya. Entonces la separación entre Dios y el hombre ya había tenido lugar, y la única forma de restablecerla sería por el derramamiento de la sangre de alguien justo. Y esa enemistad sería la oposición del diablo contra el hombre, porque lo que el diablo quería era que esa creación hecha por amor de parte de Dios no tuviera el éxito que Dios quería en ella, hacerla libre, sabiendo que se iba a descarriar Dios, no el diablo. Por eso el diablo fue a tentar para que el hombre cayera en esa miseria. Y sabiendo Dios que esto pasaría, porque tanto el diablo como los demonios, recuerden que tuvieron libertad de elección. Hasta hoy, como creyentes, seguimos teniendo esa libertad de elección. Tú eres el que elige si sigues a Cristo o no, si lo obedeces o no. Tú eres el que elige si quieres más de la Biblia o no. Tú eres quien lo elige. Nadie te obliga. Y cuando alguien es obligado a discipularse, a venir a las pláticas, no le hacen ningún bien. ¿Qué bien le pueden hacer? Nada, ningún bien le pueden hacer. Entonces, el movimiento de los hombres a ofrecer sacrificios de sangre, él movió a los hombres a ofrecer sacrificios de sangre humana y de animales, me refiero al diablo, no a Dios. O sea, el diablo, o sea, el sacrificio de animales para agradar a los dioses, es ancestral. Todo empezó en el Edén. Todo empezó en el Edén. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Dios le dijo a Adán y Eva la forma de restaurar su relación con Dios. Y esa forma de restaurar la relación con Dios era a través del sacrificio de un cordero. Pero el diablo, sabiendo que todo esto pasaría, él inmediatamente movió a muchos a sacrificar a los ídolos. ¿Sí? Desde antaño. Vamos a leer 1 Corintios 10:20 para que veamos. Como aquí Pablo exhorta a los mismos corintios que ellos ofrecían sacrificios. Ustedes recordarán que cuando Pablo hizo el milagro de sanar al cojo, dijeron: no, hombre, este es Dios, ¿no? Y fueron y llevaron un buey que querían sacrificarlo por él, y de repente Pablo los frenó y les dijo: oigan, no,
¿Por qué? Porque ellos ya tenían la costumbre de sacrificar a los dioses. Es más, ellos sacrificaban animales ahogándolos y después se comían esa carne. Entonces, tú imagínate lo que tiene un animal de toxinas cuando el pobre está tratando de salir del ahogamiento. Entonces, ¿cuánta adrenalina soltamos nosotros nada más en un momento de susto, no? Alguien te pone una pistola aquí y en ese momento tu cuerpo se invade de adrenalina, se segrega así, se recorre por toda la sangre en segundos. Entonces un animal, imagínate, ahogándose, y luego lo sacaban. Por eso se dice que se abstuvieran de sacrificado a los ídolos, de ahogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los ahogaban. Y dice aquí, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Increíblemente, hay muchísimas religiones sacrificando para los demonios. ¿Sí? Ya sea a través de animales o de otras formas, pero están haciendo sus adoraciones al verdadero diablo, no a Dios. Sin embargo, ellos creen que lo hacen a Dios. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia que la vida de la sangre, la vida es la sangre, y el pecado contaminó toda la humanidad. Así es de que si el hombre está contaminado por el pecado está en la carne. Nuestra sangre no es justa. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser pecadores, la sangre de nadie salva a nadie. Y cuando Dios hizo el sacrificio del cordero, era un simbolismo de lo que habría de venir. Pero el cordero en sí no salvaba a nadie. ¿Sí? O sea, matabas al cordero, pero todos sabían perfectamente que era un símbolo del verdadero Cordero de Dios, que ellos sabían que era la promesa que le había hecho Dios a Adán y a Eva, la simiente de la mujer. Pero todo eso se fue perdiendo por salirse de la palabra. Vamos a Hebreos 9:22 y verás, y si quieren, si pueden buscar también Levítico 17:11. Entonces, ¿por qué Dios? Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios tuvo que sacrificar animalitos inocentes por culpa nuestra? ¿Sí? Bueno, cuando tú agarras un corderito y lo sacrificas por tus pecados, tú ves ese cordero, ese animal inocente que no hizo nada, de 1 año de edad, nada hizo, nada, ¿sí? Pero está muriendo por ti. Bueno, tú sabes y entiendes lo que dice la Escritura, ¿sí? Que ese animal, su sangre no es la que te está salvando, sino que ese cordero está representando al Cordero de Dios, que haría exactamente lo mismo, entregar su vida, pero sangre pura. Dice en Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre. Dice, en derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero aquí está hablando, aquí en todo este pasaje del capítulo 9, está hablando de quién es aquel cordero que fue sacrificado para remisión de pecados. ¿Sí? La remisión es un cambio de, ¿verdad? Tú me das tu vida, que está en tu sangre y que no tiene nada, no vale nada, y Él te da la vida de su sangre para que tengas vida eterna. Por eso dice en Levítico, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí? Sí, por eso
todos esos hombres que se flagelan, ustedes los han visto, en los árabes, tienen la costumbre en el Ramadán, de ir en sus procesos hacia sus lugares de santidad, ¿sí? Van golpeando, no sé si lo han visto, y duro, hasta se sangran de estar golpeense y golpeense. Lo mismo que aquí, tenemos a los que, ¿sí? Izquierda, derecha, no al revés, ¿no? Izquierda, derecha, ¿sí? Para derramar sangre, y de esta manera ellos creen que están expiando. No están expiando nada, ellos no están entendiendo, pero eso es la actividad diabólica. El cordero tenía que ser, ¿se acuerdan?, de 1 año, en la flor de su vida, y sin defecto alguno. El animalito tenía 3 días para examinarlo. Si el animalito no presentaba ninguna enfermedad al 3er día, porque normalmente al adquirirlo, en 3 días si el animalito tenía algo, se manifestaba y no estaba sano, aunque estuviera perfectamente visible, ¿sí? Pero entonces ese animalito fue sacrificado en la flor de su vida, lo mismo que pasó con Cristo. 33 años, era un jovencito. Hoy, cuando tú mencionas a alguien que se murió de 30, de 35 años, dices, ay, tan joven, es nuestra expresión, porque decimos, ¿cómo tan joven? Y Jesús murió en la flor de su vida. Los 33 es la edad perfecta. Yo ya tengo 2 edades perfectas. Hay que vean, ustedes todavía no llegan, algunos ni a la primera. Entonces, en Primera de Pedro 1:19 explica Pedro qué tipo de sangre es la que Dios demandaba. No es cualquier sangre. Y el hombre entiende, los judíos, ¿por qué creen que van a reconstruir su templo? ¿Por qué? Porque quieren volver a ofrecer los sacrificios de cordero para expiar sus pecados, porque para ellos el Cordero de Dios no ha venido. Entonces están blasfemando, porque esto lo están haciendo diciéndole, Cristo no es nada para nosotros. Y dice aquí Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre preciosa es sangre valiosa, sangre única que nos pudo redimir del pecado. Entonces, a nuestros primeros padres se les fue enseñado esto. Dios le dijo al hombre y a la mujer, ellos, acuérdate que ellos estaban escondidos como todo pecador. Todos los pecadores nos escondemos. Siempre tenemos un árbol frondoso donde nos ponemos para creer que Dios no nos ve allí, ¿sí? Pero Dios llegó a ellos y los hizo salir del árbol. Y cuando los vio salir, no es que no lo haya visto antes. Ellos, avergonzados por sus conciencias de que la relación estaba rota entre Dios y ellos, se habían puesto hojas de parra. ¿Qué significan las hojas de parra? La obra humana para cubrir sus pecados. Y Dios les dijo, fuera esas hojas. Se las quitó y los vistió de pieles, ¿sí? Entonces, cuando vamos a Génesis 3, 21 y 22, para que veamos una parte muy importante, porque aquí es donde vemos cómo Dios, inmediatamente que los había vestido de pieles, los saca del paraíso. ¿Por qué? Fíjense el orden que va. Primero sentencia, Adán, la tierra será maldita por tu causa. Todo lo que nace en este planeta, hombre, animal o fruto, todo está bajo maldición. Nosotros nacemos ya con una maldición. ¿Por qué?
porque la paga del pecado es muerte. Hay una inocencia. La inocencia es que mientras tú no seas dueño de tu voluntad, tú eres perdonado por Dios automáticamente. ¿Por qué? Porque no eres dueño de tu voluntad. Pero una vez que eres dueño de tu voluntad, en ese momento eres responsable. Los judíos tenían esta fiesta de cuando un niño deja de ser niño para convertirse en un hombre responsable, no en un adulto. Aunque son a los 12 años, el joven es ya responsable, es una tradición judía. Entonces, dice así, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Este es clave. Saben el bien y el mal. Todos los hombres nacemos así. Yo sé que es bueno y yo sé que es malo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo recurro a lo malo sabiendo que es malo? Porque el mundo, contaminado por el pecado, si tú ves a alguien mentir, mientes. Si tu papá lo hace y tu mamá lo hace, ¿por qué no tú? Si tu papá y tu mamá son tu autoridad. Si tú ves a las autoridades como la policía, los políticos corruptos, tú te haces corrupto, porque si ellos teniendo autoridad hacen lo que hacen, yo también. Si ves a muchos fumar, a muchos emborracharse, a muchos drogarse, ¿por qué yo no? Ya el hombre pierde sensibilidad. ¿Por qué razón? Porque el mundo lleva una corriente y va arrastrándonos en ella. ¿Sabías tú que ibas en esa corriente hacia la muerte eterna? ¿Quién lo sabía? Ni idea en nuestra mente. Claro, éramos aquellos, por ejemplo, moralistas. Ay, no, yo no soy como ese, ni como el otro, ni como aquel, ¿no? Como diciendo, no soy tan malo. Bueno, cuando me testificaron, yo eso dije, yo no soy tan malo. ¿Ante los ojos de quién? No eres tan malo. ¿Ante los ojos de quién? Claro, yo uso los patrones humanos. Y cualquiera usa los patrones humanos. Hay algunos que hasta ponen altarcitos en la entrada de su casa, porque son San Fulanito, ¿no? Son tan buenos que no le hacen mal a nadie. Entonces dice el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre no puede tomar de ese árbol de la vida. El árbol que nos concedió Dios, ¿sí? Le daré del árbol de la vida y que vivirá para siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos concede por haber creído en la salvación en Cristo. Entonces el hombre, en su idea de alcanzar la vida eterna, ha inventado, al perder la comunión con Dios, él no fue abandonado. El hombre no dio, cuando el hombre pecó y lo sacó del paraíso, no dijo, ay, a ver cómo te las arreglas. Para nada. Realmente lo sacó del paraíso y le enseñó al hombre, como les dije antes, ¿quieres restaurar tu relación conmigo? La única forma es que ofrezcas un sacrificio de un cordero que hizo Abel, ofreció un cordero. ¿Qué hizo Caín? Ofreció lo que él quiso. Ofreció un fruto que está de una tierra maldecida, ¿sí? Queriendo agradar a Dios a su manera. Su semblante decae. ¿Por qué? Porque le dice Dios, yo no lo acepto. Y al que ofreció el sacrificio correcto, lo mató, creyendo que de esa manera Dios estaba obligado a perdonarlo, ¿sí? Y aceptar su ofrenda. A Caín se va lejos del lugar de bendición
lejos del lugar de bendición, oye esto, ¿sí? ¿Por qué se va lejos del lugar de bendición? Porque nunca quiso hacer la voluntad de Dios. Y allí funda una ciudad, y después viene de su descendencia Nimrod, el primer dictador del mundo. Y él empieza a crear una serie de ideas religiosas más profundas que las del mismo Caín, ¿sí? Entonces, esto te está diciendo que a través de la sangre de un cordero inocente era como Dios aceptaba, como te dije antes, el cordero era un animalito que todos los que lo ofrecían sabían que ese cordero no era su salvación, pero que al ofrecer el cordero, ellos entendían que ese cordero era una representación simbólica del Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado. ¿Sí? Bueno, vamos a Juan 1:29 y ahí vamos a ver que Juan el Bautista, lo primero que hizo en su ministerio fue decir esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada más ni nada menos que siglos y siglos de historia judía habían transcurrido. Y el tiempo había llegado en que aquel Cordero que simbólicamente se sacrificó por miles y miles de años, y que finalmente, desde Adán, imagínate, y finalmente Juan atestigua a los judíos que tenían y conocían la historia porque tenían el Antiguo Testamento, sabían perfectamente que ese Cordero era Cristo. ¿Por qué no lo aceptaron? A Juan le habían creído todo, tanto que lo confundieron con el mismo Mesías. Y le preguntaron a Juan: ¿eres tú aquel? No, yo no soy. Yo vengo delante de él. Es más, dice, ni siquiera soy digno de desatar las correas de su calzado. ¿Sí? O sea que Juan dio un testimonio que no podían rebatir. Pero sin embargo no creyeron que él dijo: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos que ustedes sacrificaron por siglos eran símbolo de él, cuya sangre preciosa y perfecta nos salvaría. Este es el Evangelio, que es por fe y para fe. Y quienes rechazan no solo se condenan a sí mismos, sino que arrastran a otros a través del engaño. La actitud de Adán de cubrirse con hojas de parra, la actitud de Caín de querer ofrecer un fruto maldito como una ofrenda al Dios Santo, sigue hoy, sigue, ¿sí? Y todas las costumbres religiosas que Dios ha rechazado por siglos y milenios, hoy están más presentes que nunca. Hoy la humanidad está en el hoyo. Dice claramente, la apostasía es una señal de que la humanidad ha caído en absolutas tinieblas. Y solo hay unas cuantas luces que brillan con gran intensidad, porque algunas otras parece que brillan solo porque dicen que son cristianos. Pero eso no es lo que brilla. Son los frutos de la vida del cristiano. Cristo reflejándose en el cristiano, eso es lo que brilla, no el cristiano. ¿Sí? Entonces, hoy, si nosotros no nos disponemos a brillar con intensidad ante las condiciones que estamos viviendo, nos va a arrastrar la corriente. Se los digo así con toda honestidad,
Si hay un momento de ataque a la iglesia y a la fe, es este. Es este. El ataque a la iglesia y a la fe es hoy, porque el diablo sabe perfectamente, o sea, Dios, el diablo tiene sus proyectos, ¿sí? Pero antes de que se cumplan los de él, se cumplen los de Dios. Y aunque él va alcanzando muchas cosas y, bueno, por ahí me dicen que algo van a hacer ellos el 22 y el 23 de septiembre. Por ahí se dice. Yo sé que pueden tener ellos un plan. Ellos me refiero a aquellos que dominan el mundo bajo el poder del diablo. Acuérdense que estamos estudiando, sabemos que somos de Dios, ¿sí? El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Lo tiene en su poder. Y los únicos que nos salvamos es mirando la verdad. Somos los que estamos en la doctrina de la Biblia. No de las tradiciones, de la Biblia. Entonces, estos hombres están, por ahí oí que están planeando algo en esos días, no sé qué sea, pero algo pueden hacer, ya han hecho, ya lo hicieron en el 2001, el 9/11, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya lo hicieron. Y pueden volver a hacer algo similar. Ahora, si Dios lo permite, los deja, pero para hablarnos. Acuérdense que en aquel tiempo yo tenía mis lugares de predicación llenos. Hubo dos momentos en que los tuve así a reventar, en el 85 y en el 2001. Y entonces, si pasa algo el 23, el 22 y el 23, lo vamos a caber aquí. Vamos a rentar el estadio Azteca. ¿Sí? Entonces, ese engaño, ahí sigue. Ahí está el engaño. Continúa. Y lo más increíble, siempre que veo esto, me acuerdo de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí se acuerdan? ¿No? 5 sensatas y 5 insensatas. Las sensatas tenían aceite en sus lámparas, que significa el Espíritu Santo y la Biblia. Las insensatas nada más tenían la Biblia, no tenían aceite. Y cuando vino el Señor, se llevó a las sensatas. Y las insensatas dijeron, nosotros también. Les dice, no, ustedes no son de mí. Ok, vámonos a Romanos 1:17 para que veamos qué es lo que significa el Evangelio. Y por qué Dios habla de una profunda ira para quienes detienen esta verdad. Mira, saben que el infierno tiene niveles. ¿Sí? El sufrimiento será más duro, aunque no deja de ser infierno. Me acuerdo, les conté de una vez que fui a una cárcel y el chico al que le fui a hablar me decía, después de que nos dijo, siéntense, haz de cuenta que nos decía, aquí es mi sala, siéntense. Y cuando empecé a hablarle, el primero fue el que habló, dijo, aquí en la cárcel habemos 5 clases de presos. El que lava los baños, el que lava los pisos, el que lava los trastos, el que limpia la cocina y los que no hacemos nada. Porque pagan para no hacer nada. Le digo, pero no deja de ser prisión. Como en el infierno, hay niveles. Pero no deja de ser infierno. Los más profundos, los menos profundos, pues no dejas de sufrir, ¿sí? O no dejan de sufrir. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A ver, justo, el que ha justificado su vida con la sangre del Cordero de Dios, tiene que vivir por fe. No hay otra forma de vivir. Por fe. ¿Qué quiere decir? Tiene certeza esa persona de que vive para Cristo. Esa es la certeza. El justo por su fe vivirá. Bueno. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué tipo de injusticia? Si la justicia, se dice aquí claro que más los justos por la fe vivirán, porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿De qué justicia habla? De que todos estamos malditos y condenados al infierno. ¿Sí? Y para salvar a los hombres por fe y para fe, mató a un cordero inocente llamado Cristo. Esa es la justicia. Entonces, el justo vive por fe en esto, en que Cristo pagó. Y yo tengo la certeza de mi salvación, no porque me porto bien, porque soy lindo, porque trato bien a mi esposa y a mis hijos, porque esto, porque no robo, porque no engaño, porque no, por la sangre de Jesús soy justo. Y dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, han traído otro evangelio, otros medios. Oprah Winfrey, ¿sí saben quién es? Oprah Winfrey es una conductora de un programa de televisión en Estados Unidos que se ha hecho supermillonaria con este programa. Ha entrevistado a 80,000 gentes. Nick estuvo ahí, ¿sí se acuerdan de Nick? Y después de que Nick estuvo ahí, ¿sabes qué dijo? Que hay más de 1 millón de formas de salvarse. Piensen esto. ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué es lo que el diablo dijo? Primero dijo, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Como yo no voy a Roma, pues entonces no sé qué camino tomar. Pero dicen después que todos los caminos llevan a Dios. ¿A qué Dios? Aquí dice que los hombres detienen con injusticia. Dios cerró el paso al árbol de la vida. Sin embargo, insiste en alcanzar la vida eterna a través de sus medios humanos. Dijo Dios, una espada impide que los hombres coman del árbol de la vida. ¿Qué es la espada? ¿No es la palabra de Dios? ¿No es como una espada de 2 filos? ¿Sí? Entonces cualquiera que quiere comer de ese árbol sin conocer la Biblia no puede. ¿Y por qué nosotros sí podemos comer de él? ¿Por qué? Porque conocemos la Biblia. ¿Sí? Entonces, aquí dice con toda claridad, si él cerró ese paso y los hombres insisten hoy, como nunca, están insistiendo en alcanzar la eternidad sin Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, ¿qué dice? Nadie podrá decir cuando esté con Dios que no vio las manifestaciones de Dios. No puede. ¿De qué manera lo van a decir? No, es que ¿no viste las estrellas?
¿No viste el infinito? ¿No viste la fauna, la flora y todo lo que existió? ¿No lo viste? ¿No viste la capacidad que te di para pensar, para ver y oír? ¿No la viste? ¿Cómo se van a justificar? ¿Qué van a decir? ¿De qué manera se van a justificar? Dios quiera que muchos de estos se arrepientan hoy, ¿sí? Fíjense, los hombres tienen problemas por falta de lluvia y por excesos de ella, ¿no? Vámonos a Job 38, 37 al 38. Van a oír algo tremendo. 38, 37 al 38. El hombre tiene problemas por falta de lluvia y por exceso de ella, ¿no? Nuestro país es un modelo de ello. El norte por años no llovió. Niños que tenían 5 o 6 años nunca habían visto una gota de lluvia. Hoy ha llovido en su milpita, como dicen. En el sureste se ahogaban cada rato. Y hoy no ha caído la lluvia suficiente. Qué curioso. Fíjate lo que dice Job. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Fíjense qué forma tan literaria y maravillosa de decirnos Dios. Dice primero, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Sabes cuánta agua hay en las nubes? Si cayera toda nos ahogamos. ¿Sí? O sea que falta de agua no hay. ¿Por qué de repente en un lugar deja de caer y en otro se anegan? A ver, ¿qué dice el siguiente? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Tú has visto esa tierra seca, seca, seca? Que se hacen grietas y cuadros y formas diferentes de lo seca que está. Y dice que Dios, yo soy el que, como un odre, el odre sabes que es donde trae el agua o vino y lo vacían así sobre una vasija, ¿verdad? Como diciendo, esa vasija vacía la puedo llenar de agua. Así cuando la tierra necesita agua, Él es el que hace que la lluvia caiga. ¿Y por qué la detiene? Bueno, el día 7 de octubre del año 2013 salió esta nota en el periódico Reforma. Fíjense, ruegan a Satanás quitar inundación. ¿Alcanzan a verlo? Los que tengan buenos ojos. Nada más esto, no ve las figuras ahí, ¿sí? Digo, no se trata que lean esto. ¿Tú lo lees? ¿Alcanza a leer esto? Léelo, ¿no? En voz alta. Bueno, no se trata de eso. Es un absurdo. Pero es la realidad. Ruegan a Satanás. ¿Por qué? ¿Y sabes qué lleva? Un Cristo. Y llevan ofrendas. Ahora entiendes por qué el mundo está como está. Y esto es porque salió en el periódico. ¿Qué pasa? Si fueras a Catemaco, no. Si fueras aquí cerquita, ¿eh? O más allá, o más allá, o más allá. Si fueras donde fueras, esto es una realidad. La adoración al diablo. Por ignorar la Biblia, si me falta agua, Dios tráeme lluvia. Si me sobra agua, Dios detén la lluvia. Pero en cuanto se inundan los lugares,
gobierno, ven a salvarnos. Mi casa se inundó y ahora me repara refrigerador, cama, televisión, computadora y me das un extra. ¿No es así? Al gobierno le reclama. ¿Qué pasa? El Todopoderoso está olvidado. Y si tú vas a las casas de estos, están llenos de ídolos. ¿Qué ven? No, no ven. ¿Oyen? No, no oyen. ¿Caminan? No, no caminan. Pero a la hora del problema no lo van con él. Calma la lluvia o tráeme agua. Porque aunque le digan, no oye. Bueno, yo sé que soy de Dios, tú también lo sabes, que el mundo entero está bajo el maligno. Y es el tiempo en que nosotros vamos a manifestar al mundo de quién somos. Las bocas están calladas, a pesar de la enorme cantidad de oportunidades que existen. Abran su boca, pídanle a Dios oportunidades, porque nos queda poco tiempo. Se los digo así con toda sinceridad. Yo no sé si mi nietecita cumpla 15. ¿Sí? Yo no sé si muchos de ustedes lleguen a casarse, o de los que están casados y esperan tener hijos, puede ser que los tengan. Pero el tiempo está más que cerca. Se los digo con toda honestidad. Tendría yo muchas cosas que ponerles enfrente para que vieran qué tan cerca están las cosas, pero con lo que estoy diciendo espero que entiendan que es el tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si no, vamos a llegar con nuestras manos vacías a la presencia de Dios. Él es el que vino a darnos este conocimiento y este entendimiento, lo que veremos la próxima semana, que es la última de este estudio. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias. Cada que estudiamos, Dios, y analizamos tu preciosa palabra, nos maravillamos de cuánto dejaste escrito por amor a nosotros, cuánto dejaste escrito para que el mundo viera las buenas nuevas, el evangelio de la salvación. Sin embargo, unos cuantos, una manada pequeña, es la que te espera. Sabemos que vendrás pronto, no hay duda, tú cumplirás tu promesa. Si aún tenemos tiempo para hacer mucho para ti, danos la gracia. Nuestras manos y nuestros pies son inútiles sin ti. Nuestra boca más, si no se llena de tu verdad. Nuestro corazón puede sentirse vacío si no buscamos en la palabra la llenura. Padre, bendice este grupo y el corazón de este grupo, para que nos uses con tu poder. Y todo te lo pedimos por tu nombre. Amén.